Ellos siempre comenzaban la reunión, eso dicen los historiadores, con la frase que decían: el Señor resucitó. Y ellos contestaban: ciertamente Él resucitó. No abrían la reunión diciendo: buenos días, sean bienvenidos, y no decían: el Señor resucitó. Y ellos contestaban: ciertamente Él resucitó. Lo probamos nosotros a decirlo: el Señor resucitó. Ciertamente Él resucitó. Amén. Porque esto es la columna central de nuestra fe. Es la columna central. Como decía el apóstol Pablo a una congregación en Corinto, él decía: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice, vana es también nuestra fe. Esto lo podéis ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice: vana sería nuestra fe, quiere decirse, por demás estaríamos aquí. Mejor es que estuviéramos ahí tomando el aire el día de hoy, si realmente no creemos en la resurrección de Cristo Jesús. Y como Él resucitó, nosotros resucitaremos también un día cuando pasemos, ¿verdad? Porque si no sería vano, sin fundamento, nuestra reunión sería sin fundamento, algo inseguro, algo carente de solidez, y estaríamos perdiendo el tiempo. Una vez alguien explicó diciendo lo que significa la palabra pan. No sé si os acordáis que él decía que en el colegio bíblico donde él estaba le daban un postre grande, que era bien grande. Dice que ellos se lo tomaban eso, y dice que era como si comieras nada, como si comieras aire. No sé cómo que lo hacían. Y explicaba: bueno, si no hay resurrección, vana es la predicación. Pero sabemos que el Señor resucitó. Y esto es lo que los evangelios, cada uno de los evangelios lo dicen. Los 4 evangelios cuentan y relatan el hecho de la resurrección. Aunque la resurrección del Señor no entra en el escenario humano, o sea, digamos, el hombre natural no percibe esa realidad. O sea, nosotros, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestra vida, no llegamos a entender eso, porque eso pasa fuera de nuestro entendimiento, fuera de... El hombre natural no quiere entender esa realidad, tiene que ser a través del Espíritu Santo, a través de Él, y entender y aceptar por fe esa realidad. Por ello, cuando leemos la historia de la resurrección del Señor, cada uno de los evangelistas, cuando la cuentan, vemos situaciones de incredulidad por parte de ellos. Quieren cerciorarse de la realidad de la resurrección, que algunos así no llegan a comprenderlo, hasta que una y otra vez el Señor les habla y les dice, porque esa es la respuesta natural del hombre y la mujer a un evento que no llegamos a comprender y tenemos que aceptarlo por fe. Pero históricamente se ha demostrado, ¿verdad?, que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Y todos los evangelios, cada uno de los evangelistas, nos dicen que Él resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Una vez estábamos hablando sobre esto y me pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana? Y dice, el lunes. Claro, porque en nuestra mente el lunes es el día que uno va al trabajo y ahí empieza la tarea. Pero tenemos que dejar eso a un lado, ¿verdad? Y adentrarnos un poquito en la forma de contar los días en la Biblia. Nosotros tenemos nuestro calendario gregoriano, o como diría el calendario australiano, y nos confundimos. Hay eventos y hechos de nuestra redención que tenemos que explicarlos de acuerdo al calendario que la palabra de Dios nos dice, en el contexto en el cual está ahí. Y tenemos algo, yo quisiera mirar para que nos demos cuenta, cuando el Señor resucitó tuvo que estar 3 días, 3 días y 3 noches. Entonces, yo he traído para que veáis porque el Señor lo dijo, el Señor dijo lo siguiente, vamos a mirar a ver si
vamos a pedir que el Señor nos dirija en este tiempo que vamos a tener, porque quiero tocar el tema de lo que es la resurrección, pero hay un hecho que tenemos que también centrarnos cuando el Señor muere y cuando es enterrado y cuando resucita, porque hay mucha confusión con eso. Vamos a pedir a Dios. Padre, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor, y ser guiados a través de tu Espíritu Santo para entender esos hechos, Señor, que tú has hecho a través de tu Hijo. Queremos, Señor, en esta noche poder estudiar un poquito para que esto, Señor, al conocerlo, pueda guiarnos en esa fe preciosa que tú nos diste. Guíanos en esta noche, Señor, danos tranquilidad para poder meditar en tus cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor dijo lo siguiente, si os fijáis en el versículo que habíamos mirado antes, Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 12, una vez le pidieron, está ahí en el proyector, ¿verdad? 12:40. Cuando al Señor le decía, como Mesías, pero ¿qué señal nos das? El Señor estaba dando muchas señales. Y dio una señal y dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena o del pez, ¿verdad?, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sí, él dijo claramente esto, 3 días y 3 noches. Y a veces la tradición nos ha enseñado que Jesús, o así lo han considerado, que Jesús murió el viernes y que resucitó el domingo. Resucitó el domingo, pero no murió el viernes, porque no son 3 días y 3 noches. Tenemos que olvidarnos del calendario que tenemos y fijarnos en el calendario del tiempo del Señor Jesús y en los 3 días que nos está diciendo Él. Y yo he traído después yo os voy a dar para que en casa lo podáis mirar, y cómo la Escritura nos lleva a decir que el Señor muere en el jueves, es enterrado en el jueves y está 3 días y 3 noches. Pero podrías decirme, pero ¿qué más dará que sean 2 días? No. ¿Por qué no? Porque entonces muchos pasajes de la Biblia no tienen razón. Porque el Mesías tiene que estar 3 días, o al menos día contado y 3 noches contadas. Porque si no, los profetas dijeron eso, el propio Señor Jesús dijo eso, y si no contamos los días de acuerdo como el Señor lo dijo, entonces estamos presentando un Jesús católico o qué sé yo, pero no un Jesús hebreo, un Jesús judío, un Jesús de que está en la Escritura. Por eso tenemos que ser cautos en esto. Y yo había traído para que veamos esto. Yo después en casa lo vais a mirar, de ver los 3 días. Si os fijáis aquí, está en inglés, porque nos ha sido un poquito difícil traducirlo en español, porque está ya en un formato, pero más o menos lo entendemos todo, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros contamos el día a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana ya es del día siguiente, ¿sí o no? No en hebreo, no, en el tiempo de Jesús no. Un día en el tiempo del Señor Jesús y ahora actualmente un día hebreo es de 7 a 7, de puesta de sol a puesta de sol. Por eso en el gráfico que veis ahí, que yo os lo voy a dar para que lo miréis en casa, la parte negra está bien, que es día, la parte medio un poquito oscura, que es cuando amanece el sol, y la parte blanca es día. Es de 7 de la mañana, o sea, a las 7 de la noche que se pone el sol, ahí, a las 7 y 1 minuto ya es el día siguiente. Totalmente contrario nuestra forma de contar nuestros días. Nosotros contamos nuestros días de una forma diferente. Entonces, si os fijáis en ese cuadro, que después yo voy a dar en casa para que lo miréis concienzudamente, la Pascua, la Pascua, la Last Supper, cuando el Señor está ahí, yo lo voy a decir porque lo miréis en casa, Él está aproximadamente a las 9 o las 10 de la noche, que es donde tienen la Santa Cena. Después Jesús es arrestado, es el jueves, es arrestado pues, aproximadamente en horas, como serían las 4 o las 3 o las
5 de la mañana, por ahí en ese tiempo. Y después de ser arrestado y después de estar en casa de Pilato y del sumo sacerdote, Jesús es puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde del jueves, Jesús muere en la cruz. Esto lo podéis encontrar en Mateo, en la referencia que dice a la hora nona. La hora nona es las 3 de la tarde. Jesús está en la cruz del Calvario 6 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué día? El día jueves. A partir de las 3 de la tarde, José de Arimatea, junto con Nicodemos, van y piden el cuerpo de Jesús. Jesús es enterrado el jueves, día jueves todavía, aproximadamente entre las 5 o las 6 de la tarde. Sigue siendo todavía jueves. Ahí tenemos el primer día jueves que Él está. Después la noche, si os fijáis en el gráfico, la primera noche pasa un poquito del jueves, o sea, empieza a las 7 de la tarde, a la noche, y cuando termina, aproximadamente la primera noche, lo vamos el viernes, y ahí está toda la noche del viernes, amanece el día, el segundo día. Ahí tenemos el segundo día en el viernes. Después viene el sábado está toda la noche, ya, se ve el oscuro, amanece y después todo el día. Ahí tenemos la tercera noche y después el tercer día. La tercera noche es a las 7 de la tarde del día sábado, que empieza el domingo, a las 7 de la tarde, que nosotros decimos el sábado, que se empieza el domingo. Va todo el domingo y resulta, y el Señor su resurrección es de madrugada, ¿cuándo? El domingo. Esto indica que son 3 días y 3 noches. No son 3 noches y 2 días y medio. No, si la palabra dice 3 días y 3 noches, es porque son 3 días y 3 noches. Muchos del mundo judío no creen que Jesús es el Mesías porque le hemos dado un falso entendimiento y ellos dicen, no, son 3 días y 3 noches. Entonces los profetas hablan de esto. Y usted me está presentando un Mesías que no es el Mesías que esperamos. O sea, parece que lo miráis en casa, lo estudiáis bien en inglés, pero yo creo que en casa lo estáis mirando y nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús muere el jueves. A ver, es para todos, Bien. Entonces eso en casa lo miráis y os vais a dar cuenta que cumple el Señor Jesús 3 días y 3 noches. Aquí es el jueves, no es el viernes. Si decimos que es el viernes cuando murió Jesús, estamos dando un mensaje fuera del mensaje del Evangelio. Alguien puede decir, bueno, pues está bien, un día más, un día menos. No. La Escritura es exacta, ¿verdad?, en lo que dice. Bueno, quería solamente mencionar esto solo, porque vamos a pasar al hecho de la resurrección del Señor. Se entiende el inglés más o menos, ¿verdad? Porque vienen los días de la semana y el gráfico viene explicado ahí para que nos demos cuenta de los días. Bastantes iglesias evangélicas bautistas se consideran el jueves. Yo creo que la mayoría, ¿ya? Solamente es dentro del mundo católico que ellos dicen el viernes. Pero la mayoría de iglesias evangélicas cuentan con el jueves, el día que murió el Señor, considerando el calendario hebreo. Bueno, vamos a mirar esta noche un poquito cómo nos cuenta el Evangelio de Marcos, cómo el Señor resucitó. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Los 4 evangelios cuentan el evento de la resurrección. Pero en Marcos vemos una respuesta un poquito incrédula. Marcos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Y antes de leer estos versículos, la meditación es que quiero dejar que a través es el Espíritu Santo, como dije anteriormente, en nuestra vida, el que nos hace aceptar
la realidad de la resurrección de Cristo. Porque como dije anteriormente, la palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios. En 1 Corintios 2:14 usa una palabra muy fuerte que la gente no quiere usar, pero en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice, el hombre animal. Claro, al predicarlo dice, oiga, no diga usted eso. Pero es que el original es el hombre animal. Pero por ser un poquito por ahí decimos el hombre natural. No percibe las cosas de Dios. No percibe. Y nosotros hemos sido hombre y mujer natural cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que inserta en tu corazón y en mi corazón de aceptar una realidad como es la resurrección de Cristo. Si no podemos entender. Igual que le pasaba a los discípulos, no podían entender, porque hay realidades espirituales que solamente son dadas a través del Espíritu Santo. Para el que no cree, son locura. Por eso, mi hermana y mi hermano, cuando tú has dicho algo de esto, es natural que una persona te ha dicho, oiga, usted está rayado. Yo lo he oído. Cuando ha oído el Señor resucitó, me dice, usted está rayado. Rayado en argentino es usted está loco. Yo como me he desenvuelto mucho con muchos argentinos, me digo, usted está rayado. Natural, uno tiene que decir, esa es la respuesta natural. Estoy rayado, claro que sí. Esa es la respuesta natural. Pero el Espíritu Santo te dice una realidad espiritual y no la cree por fe. Leemos lo que nos dice Marcos capítulo 16. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que el domingo, ¿verdad? Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os he dicho. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esta es la reacción de las mujeres. Y uno dice, ¿por qué? Es natural que tengan esta reacción. Ellas habían sido, y desgraciadamente no había ningún hombre allí. Fueron las mujeres las que primero recibieron que el Señor ha resucitado. No había ninguno. Parece que Juan era el único que estaba. Todos habían dicho, ¿por qué? Las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras en testificar que el Señor ha resucitado. Entonces, en el contexto hebreo, una mujer no era considerada, no era considerada como algo importante. Tanto es así que unas mujeres nos han dicho. Era el contexto que había, ¿verdad? Pero el Señor no revela las cosas de acuerdo al estatus que el hombre pone. Él reveló esa realidad primero a las mujeres. ¿Por qué? En definitiva habían sido las más fieles. ¿Verdad? En definitiva ellas habían estado ahí. Por eso el Señor se manifiesta según como Él desea, no según el estatus de los hombres. Él se revela al hombre y a la mujer cuando Él quiere y como desea, no como nosotros pensamos o queremos. Así que ellas han sido testigos de muchas cosas. Estas mujeres, si os fijáis un poquito más arriba, en el capítulo 15, versículo 40, ellas han visto a su Señor todo el espectáculo que ha habido en la crucifixión.